A ver, no sé si sale de ahí. Buen día a todos. Hola, buen día. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Bueno, a ver, vamos a ir arrancando. Ah, son justo las 9. Vamos a dar unos minutines para que se sigan uniendo. Bueno, buen día, los que van llegando. Unos minutitos arrancamos. Ya tenemos ahí a María Laura. Buen día, María Laura. Buen día a todas, a todos. Bien. Vamos a ver un minutito más, que son las 9:02. Así que damos 2 minutitos y arrancamos. Sí. Bien. Bueno, les pedimos sí cuando se van uniendo, si llenan el formulario de asistencia, porque bueno, tal como les anticipamos, nosotros teníamos una lista de espera. Entonces, de acuerdo a los asistentes a esta clase, quienes no hayan venido las primeras 2 clases, me hayan avisado, eh, van a ser dados de baja para dar lugar a la gente que estaba esperando. Así que es importante que den su presente, por favor, hoy en el formulario. ¿Sí? Bueno, sigue viendo gente. Estamos muy contentas. A ver. Bueno, encima, nada. Tenemos unas colegas también de alumnas que son referentes también en nuestra profesión, así que una alegría compartir. No sé si vas viendo, María Laura, algunas de las colegas. Sí, estoy mirando, un lujazo. Ahí estaba por ahí Adriana Reaño. Bueno, Sí, sí, sí. está mi amiga Mirta, que la amo, y que también es profe en la profesión. Estaba por ahí, no sé si ya llegó Patri Vila. Bueno, hay tantas personas, colegas queridas y referentes en la profesión. Así que, bueno, eso. Les pedimos que vayan llenando su formulario, así estamos seguras de quiénes están asistiendo al curso. Y tenemos mucha gente pidiendo ingresar, entonces queremos por favor dar lugar a gente que realmente está interesada en compartir este espacio.
Como todas saben, va grabado, estas clases se suben, así que nuestra idea siempre es, bueno, a pesar de que alguna gente no se pudo anotar, que lo pueda ver igualmente grabado y que tenga el acceso al conocimiento, que es lo que nos gusta compartir desde este espacio de salud pública. Bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? ¿Algún otro anuncio que tenga que hacer que me olvidé? No. Okay. Y hay ahí Cecilia está levantando la mano, no sé si por error o porque necesita ¿O necesita algo? algo. Silvia M. Viva dice, ¿algo, Cecilia, que necesitas compartir o se te levantó la mano? No sabemos. Bueno, mientras se van terminando de unir, les anticipo que vamos a anunciar que la clase que se tuvo que suspender de Melina Arias se va a recuperar un miércoles, el miércoles 3 de junio, que no es día de curso, es cierto que es un primer miércoles, pero bueno, no va a haber falta, no se va a contabilizar como falta, que no lo pueda ver sincrónico, no se preocupen, pero sí queríamos poder compartir esa clase. Y bueno, y Melina nos ofreció esa otra fecha. Bueno, en el día de hoy tenemos la alegría de poder compartir el espacio con María Laura Odero, la licenciada María Laura Odero. Ella es licenciada en psicopedagogía, es referente en nuestra profesión, especialista en edades tempranas, en desarrollo y en edades tempranas, tiene más de 25 años de experiencia clínica y como docente, tiene formación internacional en prácticas centradas en la familia, modelo Denver y certificación en ADOS de la Universidad de Cambridge. Es referente nacional e internacional en atención temprana, con amplia trayectoria en capacitación de equipos, tanto en Argentina como en América Latina. Este es un pequeño resumen del recorrido de María Laura, obviamente, pero bueno, vamos a dar lugar, María Laura, a compartir tus saberes que tan generosamente nos ofreces. Así que bueno, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias a este hermoso equipo que tiene tanta energía y ganas de gestionar estos espacios donde todos podemos compartir eh, nuestras experiencias, lo que sabemos, lo que no sabemos. Y así que bueno, ustedes van a ver que voy a compartir eh, el pensar sobre el lugar de las familias en los equipos de atención y el lugar de las familias en la vida de los niños, de las niñas, el lugar de la familia en la comunicación, el lugar de la familia dentro de un equipo de atención temprana. Ustedes van a ver que yo hablo desde las edades muy tempranas, porque bueno, esa es mi formación y bueno, se van desarmando nuevos, nuevos temas. Primero entonces, somos profesionales que nos dedicamos al aprendizaje y yo quiero compartirles primero cuáles son los principios que rigen el aprendizaje, ¿sí? Eh, y lo que nos dicen todos los que trabajan en prácticas recomendadas en atención temprana, todos los que han realizado muchísimas investigaciones para ver cuál es el campo eh, más fértil del aprendizaje en niños y niñas pequeños desde tempranas edad, nos hablan de principios que tienen que ver con estos que yo voy a compartir con ustedes, que son los principios de la atención temprana. Nos dice que los niños aprenden mejor interactuando con cuidadores principales. ¿Quiénes son los cuidadores principales? Pueden ser la familia conviviente, puede ser la familia ampliada que pasa muchas horas con un niño, pueden ser los docentes, que pasan muchísimas horas con los niños y niñas, que si están gestionando una buena interacción entre niños y niñas y adultos, son las personas que más van a influir en el aprendizaje.
¿Qué va a pasar? Que aquellos, cuando empezamos a meternos en la vida del trabajo con las familias, lo primero que surge es, no todas las familias pueden, no todas las familias, ya sean por una disponibilidad emocional, sea por una disponibilidad de tiempo, sea por una disponibilidad cultural. Y lo que nos dice la ciencia es que todas las familias, con los recursos y apoyos que nosotros les podamos brindar, van a favorecer el aprendizaje y el desarrollo de sus hijos, ¿sí? Y hijas. Entonces, la responsabilidad no está del lado de ellos únicamente, sino la responsabilidad está del lado nuestro. ¿Cuál es nuestro rol? Es apoyarlos, pero ¿dónde apoyarlos? Donde aprenden los niños pequeños todo el tiempo, que son en las rutinas de la vida diaria, en los momentos. No necesariamente tienen que ser rutinas. ¿Por qué? Porque no todas las culturas tienen mismas rutinas, mismas maneras de llevar a cabo un día. Pero sí sabemos que esos momentos que tiene un niño o una niña en su familia, un niño o una niña en su escuela, en su centro de aprendizaje, en la escuela infantil, en el jardín de infantes, jardín maternal, donde un centro de primera infancia, ahí es donde se pueden desarrollar y nosotros estaremos ahí para apoyar. Eh, que los procesos de trabajo en la intervención tienen que ser individualizados justamente también por eso, porque no todas las familias tienen una modalidad de la misma manera a la hora de cuidar, de llevar a cabo un día. Por otro lado, porque las prioridades las tiene que poner la familia, ¿sí? Las prioridades de ese abordaje, de ese acompañamiento va a estar dado, ¿sí? Por un único profesional de referencia, que esto es algo para mí va a ser muy difícil cerrar todo lo que tiene que ver con prácticas centradas en la familia en esta clase porque es un montón y les van a quedar un montón de dudas, pero el rol del profesional es apoyarlos en las rutinas en el día a día. Ahora, ¿cómo se construye ese apoyo? A partir de los intereses y necesidades de la familia. Y acá se rompe y aparece la primera gran contradicción con lo que es nuestro sistema de, de salud o para niños con alguna condición de discapacidad, lo que son, cómo están fragmentadas las intervenciones. ¿Vieron esto que a un niño se le manda un montón de terapias, psicopedagogías, psicología, fonoaudiología y demás? Acá, en lo que son las prácticas centradas en la familia, cómo trabajamos con la familia, el abordaje es absolutamente holístico e integral. ¿Qué quiere decir? Que esa familia va a estar acompañada por un único profesional de referencia. Ustedes me dirán, imposible, yo les puedo asegurar que no es imposible. Sí es real que hay que romper con una estructura fragmentada como está en nuestro país y por otro lado hay que hacer un proceso de muchísimo trabajo que nos lleva a que nuestros equipos pasen de ser interdisciplinarios a ser transdisciplinarios, que eso es un montón y que no nos va a dar tiempo porque es un proceso larguísimo para explicarlo. Entonces, el proceso es individualizado. ¿Por qué? Porque se va a conformar, a estructurar en función de las necesidades que tenga la familia. Y ya vamos a ir viendo ejemplos, ¿sí? Esos objetivos deben ser funcionales. ¿Para qué sirven? ¿Para qué le va a servir a un nene, una niña, un niño pequeño eh, señalar o decir quiero agua? ¿Sí? Bueno, a lo mejor para sentir que lo comprenden, a lo mejor para estabilizar sus enojos porque no lo entienden, para evitar berrinches, para evitar que tire todo arriba de la mesa porque nadie le está pudiendo ofrecer lo que él en ese momento está necesitando.
¿sí? Lo funcional tiene que ver con esto. ¿Para qué sirve? ¿Para qué le sirve a un niño, a una niña, aprender determinadas eh, habilidades? Y les sirve para participar más tanto en la vida familiar, tanto en la vida que puede hacer cualquier niño de su edad, y mejora también la calidad de vida familiar. Porque si nosotros hacemos un, un reconto de todas las situaciones donde las familias nos dicen cómo viven, ahí es muy difícil después y decir, bueno, vamos a enseñarle las habilidades de nociones de tiempo, nociones espaciales y demás, cuando la familia vive muchas veces sin poder saber qué necesita su hijo, qué quiere, cómo pide, cómo comunica, cómo nos hace saber si tiene frío, si tiene calor, si le duele la panza, ¿sí? Y así con otro montón de habilidades. Yo puse más ejemplos del área funcional de la comunicación, pero así con todos los objetivos, ¿sí? Y por supuesto que esas intervenciones tienen que estar basadas en principios y prácticas validadas en la evidencia científica. Entonces, esos son los 7 principios que nos dicen que si los llevamos, si trabajamos para que llevar a cabo estos principios, las prácticas que nosotros llevemos a cabo van a ser eficaces. Y ahí el centro es la familia, los cuidadores principales. Fíjense que yo no hablé de trabajar en ningún momento con los niños y niñas. Entonces, la familia en atención temprana tiene que, que estar en un servicio donde se implementen hacia ellos procesos eficaces de colaboración, y ellos son parte del equipo. Ellos son parte del equipo. ¿Por qué? Porque se toman las demandas de ellos, se parte de las necesidades de ellos para favorecer eh, la participación de sus hijos en aquellos espacios donde estén y deban participar porque son niños. eh, la, Se toma la necesidad de ellos de contar con recursos y herramientas para poder facilitar esta, aprendizaje de habilidades por parte de sus hijos y de sus hijas. Y por otro lado, porque nosotros no vamos a estar con los niños y las niñas. Aquellos que como es mi caso, que me recibí hace muchísimos años, nadie hablaba de la CIF, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento y de la Discapacidad, nadie hablaba de barreras para la participación, nadie hablaba de barreras para el aprendizaje. Teníamos una mirada que tenía que ver con la rehabilitación. De hecho, mi título de psicopedagoga dice licenciada en reeducación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto era que el que tenía la dificultad era ese niño y había que, queda muy tosco decirlo, pero o arreglarlo o ayudarlo a él, y no mirábamos tanto el entorno, porque en ese momento era otra la mirada que se tenía. Sí, trabajábamos con la familia, teníamos entrevistas, pero no participaban activamente, no eran parte de un equipo. Entonces, ¿desde qué lugar tomamos en cuenta a la familia? Desde que somos equipo. Somos equipo, y tanto la familia como aquel terapeuta profesional que va a ser el encargado de acompañar en esta trayectoria de aprendizaje y desarrollo de sus hijos e hijas, vamos a tener una relación eh, simétrica. ¿Por qué? Porque los dos vamos a participar. Y ustedes me dirán, ¿y entonces para qué sirvo yo que estudio un montón? Ya lo vamos a ver, porque tenemos muchas habilidades técnicas. Y aparte, porque tenemos muchas habilidades relacionales, o deberíamos tenerlas, y muchas habilidades para generar la participación de la familia. ¿Por qué? Porque yo, si estoy con mucha suerte 1 hora con un niño y una niña en un abordaje individual,
después ese niño está muchísimas horas en un contexto donde yo no estoy, ¿sí? Y acá quienes deben implicarse para acompañar, para favorecer, para no perder oportunidades de aprendizaje, son aquellos cuidadores principales que están tantas horas con un niño, una niña en el día a día, ¿sí? Entonces, eh, ahí es donde nos replanteamos un montón de cosas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Yo como no los veo, si quieren dejamos las preguntas para el final, porque imagino que tendrán un montón, pero porque a lo mejor aquellos que todavía no están tan metidos en lo que son las prácticas centradas en la familia es abrumador, y lo cuento desde mi experiencia personal, que cuando empecé a estudiar, a formarme en esto, mis dudas surgieron así, era un caudal enorme de dudas. Entonces, vamos a respetar las familias y, y los estilos educativos de cada familia, por supuesto, cuando no se pone en riesgo el derecho, de ningún derecho de los niños, y ni la integridad física de ningún niño. Pero sí vamos a respetar los estilos educativos, porque no toda familia encaja en lo que creo que es la crianza, que puede ser la mía, que no fue ni buena ni mala, fue diferente a lo mejor, ¿sí? Establecer criterios para que se puedan lograr competencias apropiadas para la mejor crianza de ese niño y de esa niña, con acciones propias, ¿eh? Y también que pueden ser tanto individuales con esas familias, y específicamente en aquellos lugares donde por tema de, no sé, lo pensamos desde salud pública, uno de los grandes dispositivos que está trabajando con prácticas centradas en la familia por un tema de demanda, y, y por ser un sistema de atención público, se trabaja desde lo grupal, ¿sí? Ofrecer entornos de diálogo, de formación, de encuentros con esas familias, porque ninguno de nosotros, ninguna persona, cuando nace un niño, nace una niña, fue formada para eh, pensar cómo hacer con niños y niñas con desafíos en su desarrollo. Y acá es otra de las cosas que aparecen y que eh, rompen aquello que nos venía dado, esto de eh, tiene que aceptar la discapacidad, no acepta la discapacidad. Yo no sé si tenemos derecho a pedirle a una familia que acepte la discapacidad. Me parece que es un montón, ¿no? Que eso pueda hacer. Sí, acompañarlos y que puedan afrontarlo, ¿sí? Y que puedan afrontar en el día a día, y que es, por eso decimos, ayudamos a afrontar y trabajamos calidad de vida. Ahí sí, para que la calidad de vida con los desafíos que tiene la crianza de un niño con grandes complejidades no se lleve puesta a todo un sistema familiar. Por eso decimos, es lo importante de trabajar con esa familia, ¿sí? Y ahora vamos a meternos también un poco en la realidad de las familias para ver qué hacer. Y por supuesto, para que esto se lleve a cabo de una manera basada en evidencia, de un lugar de ciencia, por supuesto, tenemos que tener protocolos, guías y evaluaciones de calidad de lo que hacemos, ¿sí? Eh, eh, Ver que esto que estamos haciendo está influyendo en resultados, ¿eh? En niños y niñas y sus familias. Este diagrama fue hecho en base a un trabajo eh, de Ian y
acá de un especialista en edades tempranas, donde se ve claramente ¿eh? eh, cuánto tiempo pasan los niños y las niñas con las familias y cuánto tiempo pasan en un colegio, en el colegio y cuántos pasan con los terapeutas. Entonces, en edades tempranas hablamos mucho de oportunidades de aprendizaje, oportunidades de aprendizaje. Y fíjense en estos diagramas chiquititos, en esos recortecitos, esas partes de este diagrama, qué poquitas oportunidades de aprendizaje puede tener un niño, una niña en la escuela. No estoy hablando de poquitas por intensidad, estoy hablando de poquitas a lo largo del tiempo, a lo largo de una jornada y que sean eh, y que puedan ser aprovechadas, ¿sí? Porque también en lo grupal, y ustedes lo verán por todos los niños y niñas que atienden, cuántas veces los niños están en las escuelas, porque la realidad es que en nuestro país, por diferentes reglamentaciones, leyes, más o menos, se ha logrado que los niños puedan acceder a una escuela, eh, pero si vamos a las escuelas y vemos en cuántas actividades ha podido participar, vemos que no participó en las mismas que todos. Entonces se ven reducidas también en las escuelas a niños que tienen desafíos en su desarrollo, muchísimas oportunidades de aprendizaje, que también las debemos contar como una oportunidad perdida. ¿Sí? Perdida en la escuela, perdida en la plaza, perdida en el día de la familia, ¿sí? En estas 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que las nuevos paradigmas actuales lo que nos dicen es que cómo miramos hoy cómo se lleva a cabo el desarrollo en diferentes contextos que están anidados, este sistema ecológico de Bronfer-Brenner, eh, se aleja, nos ayuda y nos ha puesto hay que dejar de una mirada aislada y hay que mirarlo y ver en contexto. Entonces ya no aislamos la causa, ¿sí? Que puede estar pasando, sino decimos, bueno, tenemos que trabajar con todos estos factores contextuales para poder eh, optimizar estos recursos, los recursos de este niño, los recursos para su aprender, los recursos para, para trabajar, ¿sí? Eh, Cuando nosotros pensamos en esto de aceptar o lo mal que hacen las familias, que esto es algo que está siempre, ¿no? No puede. Bueno, hay que poner siempre y mirar qué pasa del otro lado. Cuando nosotros estamos o en un consultorio trabajando en el uno a uno o en pequeños grupos de atención, o cuando estamos en nuestra casa. A las familias les pasa todo eso. Ir al supermercado es un caos, hacer un viaje, ya sea en colectivo, en subte, en tren, puede llegar a ser una situación estresante. El momento de la alimentación, que tienen que ir a un cumpleaños, el momento del sueño, de ir a la plaza, de bañarlo. Y, y ahí es cuando nosotros escuchamos, si escuchamos a la familia y miramos cuántas situaciones estresantes pasan a lo largo del día, es muy poco probable que la disposición emocional de esos cuidadores esté preparada para afrontar los desafíos que implica la crianza de un niño o una niña con grandes complejidades en su conducta, en su comunicación, en diferentes áreas del desarrollo. En el medio, estas familias con las que nosotros trabajamos tienen otras preocupaciones y actividades más allá de la crianza. Tienen que trabajar, trabajos duros, más estresantes, trabajos que no eligieron, o está pasando mucho ahora la falta de trabajo, ¿no?
Entonces digo, esta gente que tiene jornadas laborales extensas, en muchos casos, que aparte tienen la jornada laboral más el tiempo de traslado a esa jornada laboral, esas son las familias que nosotros trabajamos. Y aparte está todo lo que pasa en el contexto, ¿sí? Lo que trae la, la crianza de un niño o una niña con dificultades en el desarrollo, con desafíos en el desarrollo. Aparecen, no es tan fácil eh, ponerse de acuerdo en decisiones que hay que tomar. Hay un tema económico, algún cuidador muchas veces tiene que dejar de trabajar. Si no tienen acceso a la salud pública eh, y no tienen dinero, hay un niño que se queda sin acompañamiento, eh, hay cansancio, hay temas administrativos como ir a buscar y tramitar un certificado único de discapacidad, este cartelito que es una realidad que apareció escrito en una escuela, no es ficticio, ¿no? La institución se reserva el derecho de admisión para niños con necesidades especiales. Eh, Esto es lo que vive las familias con las que nosotros trabajamos con niños con muchos desafíos. Entonces, en este contexto no podemos aislar y no mirar qué pasa en la vida de ese niño, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en atención temprana tenemos que ver cómo esto que traté de ir compartiendo con ustedes eh, van, vamos a tratar de armarlo para que sea, ya está armado, yo no armé nada, esto ya está armado, pero se trata de pensar, bueno, ¿cómo encaja esto para que se logre? ¿No? Entonces, el objetivo es ayudar a cuidadores del niño a aprender cómo interactuar con ese niño y no como, eh, nunca como terapeutas, jamás. ¿Sí? Como cuidador, cuidadora, que tenga más herramientas, esté más fortalecido para acompañar ese momento del berrinche, es el momento que no puede comer porque le tira la comida y tira todo al piso, cuando se tira en la calle, en el piso, y esa mamá, ese papá no sabe, ¿no? Quién sea el cuidador, abuelos, familia extendida que lo cuide, no sepan cómo hacer, ¿sí? Entonces, es eso, es ayudar a los cuidadores. El equipo, por supuesto, es la familia, el profesional y el niño. ¿Por qué? Porque lo que se dice es justamente eso. El profesional va a invertir una hora por semana para trabajar con esa familia, pero la familia va a invertir 84 horas semanales para acompañar a ese niño, ¿sí? Entonces, las interacciones ahí empiezan a ser, si nuestro trabajo lo podemos hacer bien, las interacciones van a ser mucho más placenteras y estimulantes para todos. Va a disminuir la situación de estrés, ¿eh? Porque la familia va a ser mucho más competente, va a tener herramientas para anticipar un berrinche, para manejar mejor los tiempos, para dar las consignas que sean en el momento que haya que darlos, para extinguir alguna conducta, no mirar alguna conducta que sabemos que si por ahí la familia la refuerza, hace que este niño estalle. ¿M? Entonces, aquellos que hacen en muchísimos países prácticas centradas en la familia, se trabajan los entornos naturales. Los entornos naturales son aquellos lugares de donde todo niño o niña debe participar por su edad cronológica, ¿no? Bueno, en el caso de nuestro país, las experiencias que se están haciendo con el doctor Molina en el CEPANI de Tucumán, que se hacen en el lugar, en el centro, en el CEPANI, pero trabajan
siguiendo todos los protocolos y de prácticas centradas en la familia. En el Centro de Neurodesarrollo de Hurlingham se siguen prácticas centradas en la familia, pero se trabaja, los niños pequeños trabajan en grupos con sus familias, por supuesto, dentro de los como parte del equipo, y una vez por semana con, con las familias solamente, donde cada uno tiene su papelito, que es un papelito con los objetivos funcionales que cada uno se propuso, y se van charlando entre todas las familias. Y está en el hospital de Junín la doctora Pía, eh, ay, pobre Pila, Paz Jauregui, y me confundo con Pía, que es de San Luis, con Paz Jauregui, que está en Junín, y ellos también hacen todos los protocolos de prácticas centradas en la familia, pero también por un tema de desplazamientos, las familias van al centro. Y también Paz eh, trabaja mucho con dispositivos grupales en el hospital, pero que no son talleres, ¿eh? O sea, hay veces que sí se arman talleres de comunicación y demás, si la familia está necesitando ese tipo de apoyos, pero después se trabaja específicamente con la familia para ver qué pasa con esto, con aquello que necesitan para mejorar el día a día, ¿sí? Entonces, eh, acá vamos a ver que esto que estuvimos trabajando va a estar mucho más alineado con lo que nos habla la CIF de participación, ¿sí? Entonces, como nosotros sabemos que los niños con alguna condición, con algún desafío en el desarrollo, con alguna condición ya de discapacidad, sabemos que se ve muy restringida la participación. Y eso lo sabemos cuando conversamos con las familias, y las familias dicen, no, yo a los cumpleaños de mi familia no voy más, porque tocaba el timbre, nos veían que éramos nosotros, y como el nene se porta mal, se van, ¿no? O ponen cara, y yo me siento incómoda. No, a los actos escolares no vamos más. ¿Por qué? Porque eh, se escapa, o todos están arriba del escenario, y me pide la maestra que yo suba con él, y a mí no me gusta porque yo no soy la que voy al colegio, yo no soy el que va al colegio, a la plaza no porque se escapa, a la colonia no porque le piden que vaya con un acompañante y la familia no tiene recursos para. Entonces, si nosotros escuchamos y miramos los cumpleaños tampoco, o sea, lo que es la vida de un niño, si nosotros hacemos un conteo de todas las actividades que son propias de la niñez, estos niños no lo pasan bien porque no van, y las familias tampoco. Y ni que hablar de la mirada que se tiene socialmente de las familias, de las madres, de los padres, de los cuidadores, los abuelos o quien esté a cargo, cuando pasa algo en el contexto del afuera, ¿no? Uy, es un malcriado, no le ponen límites, debería hacer tal cosa, uy, ¿no? Bueno, todo eso pasa en las familias con las que trabajamos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos no solamente a habilidades que un niño va adquiriendo, conocimientos, sino que esas habilidades sean funcionales para que participe, como todo niño debe poder participar por la edad en la que tiene. Entonces, ahí tenemos que estar. Miren todos los lugares que muchas veces estos niños se pierden de participar, ¿sí? Por eso es muy importante en esto de esto comunitario, porque no lo vamos a resolver solo con la familia, lo vamos a resolver saliendo a la afuera, ¿sí? Esto de nadie se salva solo, que es esta hermosa frase que ustedes han puesto, que tiene que ver con esto. Nadie se salva solo, nos salvamos con una comunidad que protege. ¿Sí? No nos vamos a salvar solamente trabajando, no vamos a acompañar a esos niños solamente trabajando
con la familia y la escuela. Esos espacios son fundamentales de trabajo colaborativo. Pero si no trabajamos con quien eh, dirige la biblioteca del barrio, que no, nos decía la otra vez, no, no, yo tengo pocos libros, me dan pocos libros por año. Y acá cuando vino un nene que me rompió 3 libros, y yo después cómo los repongo, ¿no? Entonces, pero claro, tampoco sabía ese bibliotecario qué pasaba con ese niño, y por qué, y si podíamos modificar cosas del ambiente para, ¿no? Y bueno, estas cosas pasan todo el tiempo. Entonces, acá el compromiso es salir a la afuera para que se pueda participar, cómo trabajamos con las familias, cómo trabajamos con, con quienes diseñan espacios lúdicos, las juegotecas en los municipios son fundamentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque van favoreciendo espacios de participación que por tiempo muy pequeñito, ¿no? Entonces sabemos que hay un niño que le encanta solamente el juego de los imanes, de los cubos imantados, pero no lo tiene esa mamá en esa casa, esa familia no lo tiene, el jardín tampoco, pero lo tiene en la ludoteca y a lo mejor ya sabiendo que va a ir a un espacio determinado y que va a jugar con eso, ya es un inicio de un plan de eh, trabajo eh, para la participación, ¿sí? Entonces, eh, esto es los entornos naturales. Es cualquier lugar, cualquier espacio donde los niños pueden ir al supermercado, a la plaza, a viajar en transporte público, a ir a una función de títeres, a acceder a la cultura, ¿sí? Acceder a la cultura, participando de la manera que pueda, con las habilidades y las competencias que tenga. Pero no, no puede ser cercenado ese derecho porque no, no se hace un trabajo desde las barreras a la participación. Si quieren, ustedes me van, no sé, diciendo, acá voy a mostrarles, tengo un poquito de déficit de atención. El horario era hasta, Tenemos hasta las 10:30, perfecto, eh, así que igual al final dejamos un ratito para intercambio, preguntas, cuando vos decidas. perfecto. Vos me avisás, Andrea. Dale. Bien. Bueno, esto que veíamos, ¿no? Que yo se los hablé y mostré a través de eh, esto de decimos, bueno, ya no miramos más lo aislado, sino que tenemos que mirar en contexto. Este diagrama, que es más didáctico a lo mejor, más sencillo, que tiene que ver, no porque no lo podamos pensar y analizar desde otro espacio, pero sí porque nos va a dar los lugares y a cómo influye más gráficamente en la vida de niños y niñas. En el centro tenemos el niño, ¿no? Con aquello que trae, que es propio de este niño, esa familia que está constituida de la manera que está, con las posibilidades que tiene, eh, ese microsistema que está formado por la escuela, por el hogar, por el vecindario. Ahí a lo mejor ustedes fíjense que ya tenemos las primeras, los primeros indicios de restricción de la participación, ¿no? Entonces, a lo mejor el niño participa poco en su casa para comunicar, para jugar, para tener una interacción amorosa con una mamá y un papá, porque a lo mejor eh, hay muchas interferencias, este ida y vuelta, este ping-pong del que habla John Koff en lo relacional, muchas veces está, digamos, está medio obturado.
eh, los amigos, ¿no? Estas dificultades muchas veces generan que los chicos no participen con pares y también porque todavía en las escuelas no está muy articulado los programas que trabajan de a dos, de a tres. Muchas de las actividades son en grupos grandes y no en lo individual. Entonces ahí también restringimos la participación de niños con pares, ¿sí? Después, el mesosistema que tiene que ver con los trabajos, los servicios de salud, eh, la diversión, la- lo religioso y demás. Y después tenemos el macrosistema, que es lo cultural, son las leyes y demás. ¿Por qué va esto? Porque esta es otra de las cosas que tenemos que pensar todo el tiempo. ¿Cómo influye cuando en este gráfico las cruces, o sea, las idas y vueltas, las transiciones de un sistema a otro están cortados? Porque no es lo mismo el niño que en su casa tiene y llega a la escuela caminando a 2 cuadras o la tiene cerca o puede ir en un colectivo pero que tiene poquito viaje y que adquiere y se va al centro de salud si le pasa algo. Si esa mamá tiene apoyos papás del vecindario, si tienen un sistema de sostén, redes de apoyo y tienen un lugar de trabajo y tienen una obra social y tienen no sé, el sindicato que les da no sé, 2 días de vacaciones o algo para el ocio. Y después acceden a leyes que los protegen, no es lo mismo de la persona, de las familias y del niño, no vamos a tener los mismos resultados. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar que hay niños que no, este sistema no tiene las flechitas que debería tener que marcan las transiciones de un sistema a otro. Entonces, esta capa de cebolla que tiene como objetivo que proteja el desarrollo del niño, no es solamente porque estén, sino porque tiene que haber interacciones. Y esta es otra de las eh, funciones que también tenemos que trabajar nosotros en nuestra expertise. Es poder visualizar gráficamente, no voy a poder explicarles cómo se hacen los gráficos, el ecomapa, pero cómo vemos, cómo es el soporte de esta familia, cuáles son los apoyos formales e informales que tiene y decir, si hacemos en el inicio del trabajo con una familia un ecomapa muy reducido, porque no tienen muchos apoyos, también en este trabajo con las familias es fortalecerlos para que se puedan comunicar con un grupo de familias, con un grupo de, no sé, de la sociedad de fomento, con muchas familias no dicen lo que les pasa y la gente no sabe y a veces le decimos, ¿y tus vecinos? ¿Qué onda tus vecinos? ¿Hay alguno que vos veas? ¿No? Y por ahí dice, bueno, sí, es que yo no me animo porque nunca le quise contar. Y ahí empezamos a desarmar algo y esa red de apoyo empieza a crecer, los contactamos por supuesto, con todo lo que tiene que ver, hablamos de los recursos que tiene nuestro eh, sistema de salud para acceder a determinados cuidados, los conectamos y le damos opciones para que se acerquen según su comodidad a determinados lugares. Bueno, acompañamos en eso, no diciéndole lo que tienen que hacer, sino brindándoles los apoyos para que ellos empiecen a generar eh, acciones que sean los que protegen. Y cuando hablamos de entornos naturales, solamente para decir, porque si no, no vamos a llegar, que tienen que ver con diferentes aspectos que son escenarios, que puede ser la casa, el jardín de infantes, la casa de los vecinos, las personas que son influyentes
en el desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas, que pueden ser los cuidadores, los padres, los abuelos, los parientes, los vecinos, los maestros, esos que están disponibles para el ida y vuelta con ese niño o con esa niña. Por supuesto que los materiales son importantes, ¿sí? Si uno mira, se pone en un patio, en una plaza a mirar eh, objetos que agarran los niños y que en un, no sé, tengo el ejemplo de una maestra el otro día tenía un vasito de café vacío y estaba ahí un niño que tiene muchos desafíos, lo empezó a- a- estaba jugando con una pelota, vio que la maestra lo dejó, había viento, ese vasito empezó a rodar y él empezó a comparar cómo rodaba y claro, no rodaba como, como su pelota, ¿no? Entonces me puse a mirar específicamente cómo iba naturalmente intentando hacer cosas, a ver si lo ponía vertical y rodaba o cómo podía hacer acciones para, después ponía la pelota dentro a ver si esa pelota iba rodando y yo ahí pensaba lo que disparó un objeto, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama Los objetos son importantes. No me acuerdo si lo tengo acá, si no después se los paso, porque no me acuerdo el autor, pero ya después se los voy a pasar a Andrea para que lo compartan con ustedes, que tiene que ver con eso, que sí son importantes los objetos. Y los objetos no estamos hablando de materiales didácticos de esos que salen en las propagandas, no. Y sí, actividades que incorporen rutinas, intereses y actividades diarias. ¿Por qué? Porque cómo aprende un niño con cosas que le interesan mucho. Por supuesto, los resultados hay que evaluarlos, ¿sí? Los resultados hace que evaluemos resultados para poder ver si nuestro trabajo eh, sigue las necesidades de la familia, ver si logramos mayor participación en el entorno, si vemos que eh, podamos evaluar el funcionamiento eh, em- esperado por la edad, solamente no nos da parámetros, ¿sí? Acá lo que tenemos que evaluar es esto, es cómo un niño va adquiriendo habilidades, conocimientos funcionales, habilidades que le permiten participar, ¿sí? Y, ¿Y esto por qué? Porque los niños van aprendiendo y las rutinas son una fuente privilegiada realmente para el aprendizaje. Cuando un niño, y las rutinas son los momentos del día, cuando un niño se despierta, cuando va alguien a levantarlo, donde duerma, en el hogar que sea, cómo hace saber para una familia no es lo mismo que como no pueda decir eh, mamá, upa y demás, haya un berrinche terrible y empiece mal ese día. Las rutinas son el momento del desayuno, eh, el momento de cuando se come algo, en el momento que los niños tienen un rato para jugar, el momento de higiene del baño, sea en las circunstancias que sean. Esos son momentos donde uno ya está más disponible para, ¿no? ¿Qué querés? ¿La leche o el chocolate? ¿Qué querés, la leche o el té? Ay, querés el té. Miren, cantidad de vocabulario, hubo una interacción. Por supuesto, yo les estoy dando ejemplos sin ningún tipo de, de prioridad de familia y de contexto y de nada, ¿no? Pero digo, esos son los momentos. Cuando se pone la palabra, cuando se pone el juego, cuando el nene se despierta y le pueden ir a decir, oh, te despertaste. ¡Ay, qué buen día! O, ¿sí? Ahí hay comunicación, hay interacción social, hay un ida y vuelta, hay una amorosidad. No le estamos diciendo a la familia que se siente y diga, esta es la leche,
este es el té, este es el chocolate, chocolate, no, ¿sí? Eh, lo que dice es que para aprender, más allá de que se pueden, las rutinas son una fuente muy privilegiada de aprendizajes, exigen implicación, ¿sí? Para aprender necesitamos estar implicados. Y esto, como lo sabemos, porque sabemos qué cosas le gustan a los niños, porque incorporamos los intereses que le gustan, sean lo que sean, ¿sí? Sean lo que sean, sean no sé, las cajitas de fósforos, de remedios, y sean las blisters de remedios, sean clavos o sean lo que sea. Lo que a muchos niños uno dice, ¿cómo le interesa eso? Bueno, le interesa eso, pero ¿qué hacemos? ¿Anulamos ese interés? No, lo tomamos para generar aprendizajes, ¿sí? Eh, por otro lado, vamos a ir en un paso a paso con las familias, con las escuelas, todos trabajando juntos, pero tenemos que saber qué le gusta a un niño o una niña, con quién le gusta estar, cuáles son las actividades favoritas, qué lo hace feliz, cuándo lo ven disfrutar, cuándo lo ven sonriente, ¿sí? ¿Qué le llama la atención del niño? ¿Qué le llama la atención a ese niño? ¿Un títere? No, o eso le da miedo. Entonces ya sabemos que eso va a ser algo que si la escuela lo sabe, no va a tener que estar, por lo menos en el principio, hasta que este niño, esta niña sientan la escuela como un espacio seguro, ¿sí? ¿Qué es lo que se esfuerza por hacer? ¿En qué actividades se implica más? ¿Qué le molesta? ¿Qué le da miedo? ¿Cómo se calma? Muchas veces cuando les hacemos estas preguntas a las familias, no siempre lo saben, ¿sí? No siempre acceden. Dicen, uy, me tendría que fijar. Claro, hay un montón de tiempo para fijarse, ¿sí? Y ahí también nos vamos dando cuenta también de con qué recursos cuenta ese niño, esa niña en la escuela, ¿sí? Entonces, vamos a ir cambiando y vamos diciendo, por ejemplo, la mamá dice, y el papá en una entrevista, eh, todavía no dice ninguna palabra, pero hay que ayudarlo a tomar el vaso. Me lleva para todos lados porque no dice lo que quiere. Quiere estar siempre afuera. Se tira al piso y no quiere entrar a la escuela, ¿no? Entonces son preocupaciones. Y nosotros hacemos el cruce, ¿sí? ¿Qué le gusta al niño? ¿Con quién le gusta estar? ¿Cuáles son las... Hacemos el cruce con todo eso y podemos pensar, ¿no? Que si se tira al piso y le gusta mucho algo y no quiere entrar a la escuela, a lo mejor que cuando abra, vea en su aula que está el dinosaurio arriba de la mesa o que la maestra hizo la ronda y ese dinosaurio está sentado en una de esas sillas, está ahí puesto. Y, y ya hay algo que no solamente lo invita a pasar, sino que también le está mostrando que alguien está disponible para él y que sabe lo que necesita. ¿Sí? Eh, ¿cómo y después, nada, son modelar, es dar apoyos. La clave siempre está en los apoyos. Eh, Recuerden, los niños aprenden más con quienes pasan muchas horas de su vida, con madres y padres y docentes que pueden observar y aprovechar las oportunidades de aprendizaje. Esto se hace muchas veces, bueno, con las familias se hace porque las familias estamos ahí, con las familias vemos momentos de interacción y después frenamos y le podemos decir, ay, ¿viste que cuando vos hiciste esto, te miró, sonrió? eh, Fue una escena divina. ¿En qué otro momento pensás que del día que se puede llegar a hacer algo así? Y la mamá dice, ah, es que yo cuando lo baño, eh, él si yo no le di algo, se pone a llorar de los juguetes que tiene en el baño. Ah, bueno, ¿ahí qué te parece? ¿Que va a buscar algo para que vos se lo des? Entonces, ah, sí, dice la mamá, entonces no le voy a poner ninguno y voy a tener la bolsa. Y yo le voy a ir mostrando
a ver si me dice que sí o que no ese juguete, o me lo pide, o lo señala según lo que haya que acompañar en eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que los contextos son críticos para el desarrollo. ¿Sí? Hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Nosotros no vamos a poder cambiar las características personales de ese niño, su edad, la cultura, sus características de algunas condiciones de salud. Eso no lo vamos a poder cambiar, pero sí lo que podemos cambiar son las organizaciones, los sistemas y las prácticas que llevamos a cabo. En, eh, prácticas centradas en la familia, hablamos específicamente de prácticas. ¿Por qué? Porque las prácticas son lo que nos junta la ciencia con lo que hacemos, con esas acciones, esas prácticas que nos llevan a nuestro trabajo. No queda en algo teórico. Nos dice que si llevamos a cabo determinadas prácticas, vamos a obtener buenos resultados. Eh, hay, hay que trabajar mucho lo que son el rol de los adultos, ¿no? Porque cuando uno inicia o empieza a leer o empieza a trabajar más con lo que es prácticas centradas en la familia, es un gran desafío para nosotros, particularmente a mí y a todos los que hemos aprendido a trabajar con niños. Nos enseñaron cómo es acompañar y trabajar con niños. Nunca lo hicimos con adultos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber también cómo aprenden los adultos, que aprenden distinto. Entonces, eh, tenemos que estar muy formados también en cómo aprenden los adultos, cómo los implicamos. Por eso, muchas veces si ustedes van a leer sobre prácticas centradas en la familia, siempre hay mucho, se habla mucho de coaching, que es un tema que a los que venimos del área de humanidades nos incomoda en un principio porque lo, lo, lo adjudicamos más a las ciencias, a lo empresarial, a un montón de cosas, pero hoy se está hablando de esto, cómo hacemos para que una familia pueda eh, poner en acción y que nosotros los podamos apoyar mostrándole los logros, dándole feedback, diciendo eh, lo que nosotros vimos que ellos están logrando con lo que hacen con sus hijos, con sus hijas, y en función de esto seguir y seguir y seguir capacitándonos, ¿no? Entonces, lo que nos dice también la ciencia es que los profesionales tenemos poca influencia directa sobre los niños y que son las familias y otros cuidadores los que más posibilidades tienen de influir y que sí nosotros tenemos más influencia sobre los adultos, ¿sí? Y en esto tiene que ver con poner en eje la calidad de vida, ¿sí? Y ver qué tiene que ver, cómo impacta el trabajo en atención temprana sobre el bienestar, ¿no? La calidad de esa interacción con el niño, que las familias puedan reducir la percepción de carga, ¿no? Y que se vea reflejada en la calidad de la interacción. Cómo cuando hay un niño con necesidades de mucha demanda, con complejidades en su desarrollo, cambia la organización familiar, ¿no? Y hay muchísimas familias que renuncian a muchas cosas. Había un estudio que ahora no me acuerdo de quién era, que, que había mostrado todas las renuncias y que especialmente caían en la mujer, en la imagen de la mujer, ¿no? En el rol de la mujer que tenía que ver con renunciar a actividades de ocio, a trabajos, a, al salir a la afuera,
depender de lo económico, digamos, hay un montón de cosas que cambian en esta organización familiar. Entonces necesitamos trabajar con esto, porque esto es impacto en el desarrollo de los niños y las niñas. Y por supuesto, tener en cuenta que las familias son familias, que nadie le va a pedir que haga nada que tenga que ver con terapeutas, que es gestionar, ¿sí? eh, las interacciones, las relaciones, las comunicaciones, el juego, las actividades del día a día para favorecer aprendizajes, ¿sí? Pero que de ninguna manera aparecen eh, eh, un esbozo del padre terapeuta, ¿sí? Yo siempre pongo como ejemplo un video que vi de CEFIP, que es de la Sociedad de Fisioterapia de España, de un terapeuta de atención temprana que trabajaba en prácticas centradas en la familia, que le había enseñado a la familia de un bebé muy chiquito que tenía tortícolis congénita, que tenía episodios de muchísimo dolor, cómo hacer todas las intervenciones eh, para relajar, para hacer los masajes, la posición para el manejo del dolor del bebé. Y ese es un claro ejemplo. ¿De qué sirve que lo sepa el fisio, el kinesiólogo, si eso va a pasar en la casa? Que lo van a llevar a una guardia cada vez que aparezca esto. Entonces en el video se mostraba a una mamá apoyando de una manera totalmente, por supuesto, asesorada y acompañada por el terapeuta previamente para cómo posicionar ese bebé, cómo hacer unos masajes, cómo trabajar sobre el dolor, ¿no? Entonces, miren todas las situaciones que tienen, ¿sí? Entonces, nuestro rol es apoyar a las familias para que estén en mejor posición de conseguir tiempo, energía, para que puedan ejercer esta parentalidad eh, de una manera amorosa y beneficiosa, ¿sí? Eh, entonces, todo lo que tiene que ver con prácticas centradas en la familia, nos apoyamos en tres habilidades básicas que tienen que tener los profesionales. Prácticas que construyen relaciones, el respeto por los valores de la familia, las creencias personales. Yo ahí de mis creencias de cómo se cría un niño o una niña, nada. Como dijimos al principio, salvo que haya derechos o situaciones que veamos que no, pero lo haríamos con cualquier niño o niña que no estemos trabajando prácticas centradas en la familia o porque sean más grandes o por lo que sea. Y, por supuesto, los comportamientos interpersonales, ¿no? No es lo mismo y de ninguna manera tiene que ver con amistad, sino que generar relaciones de confianza. Otras que sean prácticas que apoyan a la participación, ¿no? A que tomen decisiones, a que digan, bueno, no sé, eh, vamos a poner el ejemplo bueno, juntamos los dos. Una familia que está pensando en un niño no verbal y que estamos pensando en que tenga un comunicador. Entonces sí, ahí podemos decir, eh, bueno, eh, esto es un comunicador de alta tecnología, de baja tecnología, esto es así, y le explicamos, le damos folletos, les mandamos link de YouTube donde hay familias que cuentan su experiencia con los comunicadores y demás. Y de ahí la familia tiene que salir y mirar los videos, ver si pudieron entender, anotar las dudas para preguntarnos, ver en función de cómo piensan que puede ser un comunicador de baja tecnología, si les va a resultar fácil o si quieren hacer un esfuerzo para conseguir una tablet y bajar un dispositivo gratuito, lo que sea. Pero ahí necesitamos que la familia se implique porque va a llegar un momento que nosotros vamos a hacer solamente un recuerdo para esa familia. Y cuando se trabaja en prácticas centradas en la familia en edades tempranas, después esa familia
ya pasa a, a generar instintivamente y naturalmente prácticas, lo que son las prácticas centradas en la persona, ¿no? Donde son niños y niñas que empiezan a tener voz para decir lo que necesitan, para lo que les gusta, lo que quieren ir, dónde quieren ir a participar. Pero en este punto tenemos que tener estos tres pilares muy fuertes. Por supuesto, las familias es importante que conecten con la comunidad, que comenten. Esto va a generar también que vayan más a las escuelas y también lo que hacen cuando nos asociamos con las familias, también aparecen muchos aprendizajes socioemocionales de cómo podemos manejar esto. Esperen que me voy a fijar la hora, como venimos bien. Y también en el mismo trabajo se habla de fomentar la participación de familias y estudiantes. ¿Por qué? Porque aumenta el aprendizaje, hay una cultura de seguridad y de pertenencia. Ustedes vieron en esto que decíamos al principio, eh, cuando se habla de inclusión educativa, de los niños que están en las escuelas y que están, pero no siempre participan y no siempre tienen logros, que serían las tres patas de la inclusión, ¿no? Presencia, participación y logros. Esto es otra de las cosas que tenemos que mirar cuando vamos a las escuelas, cuando trabajamos, cuando vemos que está en la escuela pero no participa o participa muy poco, y si participa poco tenemos que mirar cuáles son las barreras para la participación y decir, ¿por qué no participó? Y porque no sabe usar la boligoma, entonces no pegó lo que tenía que pegar. Y bueno, ¿y qué otras opciones le vamos a dar? ¿Por qué no participó? Porque no entendió el cuento. Y bueno, ¿por qué no tener las imágenes del cuento o eh, un cuento primero que él también lo tenga? O una lectura anticipada y la mamá le dice, ay, mañana te van a contar el cuento del pato, entonces ya ese niño va desde otro lugar. Eh, un montón de cosas que tenemos que mirar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo tenemos que ampliar una mirada y, por supuesto, invertir en el liderazgo colaborativo, poder compartir, ¿eh? No, el conocimiento es para todos. Yo ahí, y especialmente para el equipo con el que uno trabaja, porque si no, nunca se va a llegar a poder convertir los equipos de trabajo en atención temprana hacia la transdisciplina. Nunca. ¿Sí? Eh, eh, promover el, el aprendizaje activo, por supuesto, y centrado en el niño, ¿sí? Con los intereses, con lo que le gusta, ¿sí? Eh, diseñar actividades que son relevantes para ellos, proporcionar experiencias que ya los convoquen solamente por el interés, pero después no quedarnos solamente con el interés, porque otra de las funciones es ampliar intereses, ¿sí? En el ejemplo que yo les di del niño con la pelota, él estaba jugando ya con su pelota, y la maestra me dice, en el recreo es lo único con lo que juega. Y sin embargo, ese día empezó a probar otras cosas con ese vasito de café que le había quedado a la maestra, y ahí empezó a probar, ahí también se están ampliando intereses, ¿sí? Entonces, la maestra muy piola me dice, bueno, para mañana voy a sacar en la caja, le voy a poner la pelota, tiene una cajita muy chiquitita de la pelota, eh, que es como una bolsita que la mete dentro de la pelota. Bueno, dice, voy a tratar de hacer algo y sacar ya otro vasito o dos vasitos para ver qué puede. Genial, está explorando, está aprendiendo, está comprendiendo nuevas acciones que se hacen con objetos, y después se irá incorporando a ese mismo accionar un par para compartir, ¿no? Eh, y por supuesto tener en cuenta que,
que para hablar de prácticas centradas en la familia tenemos que hablar de salud, de nutrición, se dice, de crianza, desarrollo cognitivo y por supuesto tener en cuenta las relaciones de los niños con otros niños, las relaciones comunitarias, las evaluaciones de progreso, etcétera. Y acá para ir terminando, estos son los derechos de las familias en atención temprana, ¿no? Y dice, derecho a compartir y disfrutar tiempo con la familia. Derecho a que los miembros de la familia nos pidamos ayuda cuando los necesitemos. Derecho a que todos los miembros de la familia participemos en la toma de decisiones. Derecho a la igualdad en el hogar. Fíjense en distribución de tareas, ¿no? Derecho a que se respete la etapa de la vida en la que estemos cada miembro de la familia, ¿sí? Fíjense cómo muchas veces en los diferentes momentos del proceso histórico de cada uno de las personas pasan cosas diferentes y que no siempre estamos disponibles para todo. Entonces, que se le pida, digamos, a la familia es algo que no está dispuesto, es muy difícil porque no tiene disponibilidad realmente. Derecho a recibir el diagnóstico de forma respetuosa, clara, cercana y a información de las opciones posibles a partir de ese momento. Esto es clave. Derecho a elegir la responsabilidad de cada uno con la persona con discapacidad. Esto de cómo vamos a asumir responsabilidades. Derecho a que cada miembro de la familia tengamos la posibilidad de vivir nuestra propia vida. Esto es sumamente importante y en prácticas centradas en la familia, cuando se arman los objetivos con la familia, siempre hay un objetivo para, si estuviera conformado por dos cuidadores, eh, la familia, uno de los objetivos es que cada uno elija su propio objetivo, que puede ser salir a caminar una vez por semana, una hora con mis vecinas, puede ser quiero ir a jugar una vez por semana al fútbol y después tratamos de que haya una actividad compartida entre la pareja, sea lo que sea, ¿sí? Ir a tomar mate con los vecinos, ir a comer una pizza, pero tratamos de que esto sea también esté dentro de los objetivos. Y derecho a tener espacios donde tener apoyo emocional de otros familiares que pasan por situaciones similares y donde se puedan manifestar los sentimientos. Como verán, esto por supuesto estuvo hecho y armado por las familias. Este es un documento de plena inclusión España que eh, armó esto después de mucho, mucho tiempo de trabajo. Derecho a apoyar a nuestro familiar en el diseño de su plan de vida, ya más adelante, derecho a hacer propuestas y reclamaciones en los servicios en los que pueda acudir una familia, derecho a recibir servicios y apoyos adaptados a las necesidades de la familia, derecho a una atención y respuesta ágil en la resolución de trámites administrativos, perdón, derecho a que la sociedad valore el sobreesfuerzo personal, económico, social que realizan siempre las familias con personas con alguna condición de discapacidad. Estos derechos lo que nos hacen mirar cuando lo leemos es escuchar a las familias y esto que traducen en derechos tiene que ver con las propias experiencias que han tenido todo este equipo de familias, todo este grupo de familias y que consideran necesario para una buena calidad de vida y para reconocer el trabajo. Para ir finalizando, sí, la clave está siempre en los apoyos y los apoyos no son los mismos, así como este guardavidas, pues según la playa, según cómo está el mar, según la cantidad de gente que vaya a la playa, puede necesitar, no sé, un salvavidas, podrá necesitar más cosas, pero siempre en contexto, ¿sí? No va a haber un helicóptero en una playa serena, en un lago, cuando van
muy poquitas personas y cuando se sabe y se analiza bien ese contexto. ¿Vale? Y un poco para finalizar, en las prácticas centradas en la familia tratamos de, la clave es la mirada holística del desarrollo, no sobre áreas del desarrollo, sino sobre áreas funcionales del desarrollo. Y esas áreas funcionales del desarrollo están dadas por mirar tres cosas: la participación, la autonomía y las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy miro una situación donde hay un niño, una niña jugando en una plaza, en el colegio, tengo que pensar, ¿cuánto participa? ¿Cómo participa? ¿Participó? ¿Se subió al tobogán? ¿Jugó en el arenero? ¿Lo hizo? ¿Tuvo interacciones con pares? ¿Tuvo interacciones con alguien o solamente está solo? Y después la autonomía para ir, subir, bajar, buscar. Bueno, esas tres cosas son, y ahí cambiamos la mirada también de área función, hablar por áreas, sino áreas funcionales del desarrollo, que por supuesto van, ahí está todo junto. ¿Eh? Está el desarrollo motor, el desarrollo emocional, social, cognitivo, comunicacional. Así que bueno, acá voy a poner el stop de Sí, compartir. así compartimos y damos lugar a intercambios, o preguntas, comentarios. Quien quiera, se desmutea o levanta la mano. Así aprovechamos e intercambian con María Laura. Había algunos comentarios en el chat. Ah, no los pude ver, perdón. No, igual para recuperar, bueno, algunos muy interesantes, si pueden acceder al Sí, cómo material, no. la mejor exposición que he escuchado por utilidad de consejos y la buena transmisión de abordajes. Un colega decía, los cambios en las dinámicas sociales y familiares generan este cambio de paradigma en las intervenciones centradas en el grupo familiar. Estas intervenciones que en algún momento eran llamadas indirectas, hoy son directas cuando la familia se implica. Pero bueno, vamos al intercambio, quien quiera. Nos queda un ratito chiquito, pero algo tenemos. Yo paso un aviso parroquial si quieren, mientras tanto, para a todos aquellos que les interese empezar a leer o a seguir leyendo, háganse socios de AEIPI, que es la Asociación Española de Intervención para la Primera Infancia. Ser socios es gratuito, eh, no tienen que pagar ningún costo y es una asociación que trabaja maravillosamente bien, que es una asociación muy amigable, que genera mucho conocimiento y comparte mucho conocimiento. Entonces es un buen lugar para encontrar también muchísimo material. Yo le voy a pasar a Andrea materiales para que pueda compartir con ustedes, pero un gran consejo es que se asocien a EIP, que ahí va a ser algo muy interesante. AEIP, así es. AEIP es la Asociación Española de Intervención en la Primera Infancia. Ahí. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Bueno, nos quedamos. Pero pensaba, María Laura, esto de poder tomar en cuenta todas estas intervenciones tan concretas en relación a la familia en salud pública, realmente los desafíos en neurodesarrollo están tomando como un protagonismo muy grande, hay muchísima demanda, los servicios totalmente sobrepasados.
hay muchos lugares que hacen evaluaciones, pero muy pocos que hacen tratamientos. Eso genera como un cuello de botella terrible porque mismo los pediatras que van detectando situaciones y después ya no saben cómo intervenir. Y vos en alguna de las diapositivas ponías algo en relación a las políticas. Las políticas de agendas que están manejando los pediatras y que estamos manejando los profesionales en salud pública hacen que dejan muy poco espacio específico para poder hacer intervenciones de otro tipo, más comunitarias de hecho. Hay como una mirada de eficacia, eficiencia puesta en horarios cumplidos, cubiertos, y bueno, hay unas lógicas que se están contraponiendo a lo que es atención primaria para nosotros. Y bueno, Sí, día a día están estos desafíos, con lo cual poder pensar en este tipo de intervenciones, organizarlas de esta manera, también puede ayudar a descomprimir un poco, ¿no? sí, en esto que decís son varias cosas. Primero, yo digo, un diagnóstico que no tiene después un abordaje, ya es un dilema ético. Es Terrible. como que a mí me digan, mira, vos tenés una insuficiencia cardíaca que deberías hacer todo esto, pero no lo vas a hacer. Ahí tenemos un dilema ético terrible. Por otro lado, muchos países tienen las prácticas centradas en la familia como política pública, o sea, el sistema público lo aborda desde prácticas centradas en la familia. Por supuesto está, qué sé yo, está Estados Unidos, Australia, está España, está Portugal, que es un país muy chico y que es bastante parecido a, a nuestro, a muchas cosas nuestras. Y la realidad es que, digamos, lo que se ofrece como atención en edades tempranas son prácticas centradas en la familia. Cada familia tiene un profesional de referencia, por supuesto que está muy asentado en lo transdisciplinar, que esto es otro gran tema para que hay que saber hacerlo, pero ¿por qué? Porque piensen ahora que las familias nuestras que mayor posibilidad tienen, que tienen fonoaudiólogo, psicopedagogo, musicoterapeuta, psicopedagogo, eh, lo que se logra es debilitar muchas veces a la familia, porque por diferentes caminos los profesionales pueden decir todas cosas acertadas, todas cosas buenas, ¿sí? Pero van entonces la mamá dice, mira, la fono me dice que no lo mande este año al jardín, la psicopedagoga me dice que sí, pero que con un acompañante. El otro dice que no le digan nada. ¿Y qué pensás? Le pregunta a otro. ¿No? Entonces digo, cada vez complejizamos a las familias en cambio, acá es un profesional de referencia que comparte la evidencia, ¿sí? No te voy a decir, si estuviera en tu lugar, le pongo un comunicador. Le muestra la evidencia. Mira, los comunicadores sirven para esto. Hay mitos sobre el uso del comunicador, que no va a hablar, que no, que va a hacer. Pero vos, mira, te voy a dar, esta asociación tiene tal cosa que armaron los padres y son eh, videos explicativos y experiencias demás. Esta es de profesionales, ¿sí? Y esto, y después la familia con información toma la decisión, ¿sí? No es yo, no, porque, y no somos amigos con las familias, son familias a las que acompañamos amorosamente, respetuosamente, ¿sí? Entonces, es todo un cambio de sistema, es todo un cambio de sistema. Pero es un sistema que para lo público es eficaz, es económico y es eficiente, lo dice la ciencia. Entonces, me parece que, que hay que seguir apostando, ¿sí? Y de hecho ya les dije, como les dije al principio, en nuestro país hay poquitas experiencias, pero son sumamente interesantes y con grandes profesionales. Bien, gracias. Eh, y ponen, creo que es importante pensar que trabajar desde prácticas basadas en evidencia no significa borrar la subjetividad de las familias. La evidencia orienta, pero siempre considerando la singularidad. Sí, Exacto, por eso es individual y por eso es respetando a las familias y por eso es
no queriendo cambiar a un niño, sino a, aprender a interactuar, a acompañar y a disfrutar más. También pensaba desde el lugar de las escuelas, ¿no? Cuando uno entrevista a padres por niños con dificultades o disrupción o lo que fuera, toda esa entrevista en esas preguntas que vos, porque uno informa cómo está en la escuela, qué cosas hace, qué nos preocupa. Pero todas esas preguntas que vos hacías, que se hacen también terapéuticamente, el saber, bueno, qué cosas disfruta, qué cosas le gustan, a qué cosas responde bien en casa, cuando ustedes tienen que poner un límite, qué cosas les resulta bien. Encontrar toda esa sabiduría de las familias dentro de la escuela para poder articular la intervención docente con cosas que los papás ya encontraron como camino, me parece también sumamente interesante, ¿no? Sí, y por otro lado, mira, ahora que decís eso, fíjense que una de las prácticas recomendadas son varias, están por áreas, y una de las prácticas son las transiciones. Y las transiciones son esto, cómo acompañamos a un niño por ahí desde el hogar al jardín de infantes, del jardín de infantes hacia la primaria. Y una de las grandes cosas es cómo presentan las familias a su niño. ¿No? Generalmente muchas veces está este vicio de tiene TEA, tiene discapacidad intelectual, tiene un... Y acá es, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué cosas le dan miedo? Y ese intercambio y ese conocer ya da muchísima seguridad. Yo les sugiero para los que le interesan que entren en la página de ECTA Center. Acá yo se los estoy poniendo en el chat, no, no el link, pero sí pongan ECTA Center. Eh, y acá veo que me preguntan. Sí, yo hice, a ver, una de las especialidades que hice, la hice con Avapace España y en CP Early Intervention. No se hizo más esa formación. Después hice 3 años, fui al centro La Alquería de atención temprana, que es un centro de atención temprana. Mi gran formadora fue Margarita Cañadas Pérez, que ella es mi maestra, que la quiero y la respeto enormemente. Marga ha sido y es una persona muy generosa a la hora del conocimiento. Y entonces hice trayectos de trabajo y de formación en la alquería y mi experiencia, la primera vez que fuimos con un grupo de gente de Latinoamérica y fui con una pediatra del desarrollo de Argentina, Silvia Liendo, compartíamos con otras personas un departamento y cada una se iba con un formador. A mí me tocó un formador que era kinesiólogo y tenía 24 años. Yo dije, no, no puede ser lo que me ha pasado. No me interesaba el área motora, vieron esas cosas que uno iba así. Eh, el primer día llegué y le dije a Silvia, no, Silvia, esto me parece que nada. Segundo día ya miré así. El tercer día ya había comprado y y Silvia me había dicho, bueno, si no le podés pedir a Marga que te cambie de formador. Y le dije, ni loca. Y ese formador es para aquellos que trabajen sobre lo motor, síganlo porque es un maestro, es adorable, que es Álvaro Hidalgo Robles, que hoy se dedica exclusivamente a investigación, es un capo, habla en todos los congresos habidos y por haber, y es un ser adorable, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo entré con muchos prejuicios a la formación, ¿sí? Sabía que era algo, que lo que yo estaba haciendo no me cerraba por ningún lado, que yo ya estaba haciendo cosas que me decían que no iba. eh, y, y, es- y la realidad es que digo, bueno, a veces ese prejuicio de no, esto no, no, un montón. Así que eh, la alquería, si se va con un pedido por ejemplo, de un director de un centro, de un CESAC, de lo que sea, aceptan pasantías. Una pasantía les da para conocer, no les da, eso solo no habilita
para nada. Hay que seguir estudiando, hay que seguir haciendo formaciones, y aparte hay que tener un equipo, porque la práctica oro en las prácticas centradas en la familia es lo transdisciplinar, que atrás mío hay todo un equipo, ¿sí? Para que no vayan cinco. Por esto que decías vos, Andrea, las complejidades del desarrollo, ¿no? Hoy un niño tiene dificultades en la comunicación, en la conducta, en las relaciones sociales, y si cada uno de nosotros va a agarrar la partecita que nos toca, estamos segmentando un niño o una niña. Entonces, bueno, eso es. Y después, Y también vos diste capacitaciones en Arita, digo, porque sí, hubo capacitaciones acá en Argentina, gratuitas sí, también, si uno le interesa, tal vez se puede formar. sí, Arita también hace formaciones y después sí, la formación que terminé, para contestarle eh, a quien me preguntó, después sí completé mi formación para acreditarme en transdisciplina, que es cómo se acompaña a equipos que ya están funcionando hacia el pasaje a la transdisciplina. ¿Mm? Entonces, hoy más que nada también estoy trabajando en los equipos que tienen muchas ganas de, de cambiar el abordaje. Buenísimo. Pero Acerca sobre el saber sobre el niño me parece clave, tanto para, claro, sí, y aparte porque hablamos de las fortalezas, hablamos de lo que puede, ¿no? Esta cosa, si alguno de nosotros nos invitaran a algún lugar y nos dijeran, contame algo de vos, yo no le voy a decir que soy una distraída espantosa, que si me saco los lentes no veo nada, que a la mañana puedo llegar a tener mal humor. No, yo me voy a presentar y voy a decir, hola, soy María Laura, tal cosa, hablaré de mi familia, de lo que hago, sonreiré y demás, ¿sí? ¿Por qué a los niños y las niñas los tenemos que presentar desde un diagnóstico, desde lo que no pueden hacer? No, tenemos que dar esa vuelta, ¿sí? tenemos que ir cerrando, gente, porque se nos pasó la Perfecto. hora. Pero bueno, María Laura, agradecerte muchísimo y a todos y todas los que estuvieron hoy acá. Va a Gracias quedar a ustedes. Va a quedar el video, María Laura, así que cualquier cosa también que lo necesites para tus capacitaciones, nuestro canal de YouTube, ya saben, y bueno, María Laura, cuando nos pases material, nosotros lo compartimos con el curso. Nos vemos Perfecto. en Bueno, 15 días y bueno, y les va a llegar el tema de la fecha de Melina Arias para que quienes puedan, junto con el link de YouTube. Tal cual. no, gracias a ustedes, y gracias a todos. Muchas gracias, María Laura, gracias por Chao, que colaborar estén siempre con bien. Beso nosotros. grande. Chao. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, Mito. Chao, Mito. Love you. Está callada, está callada. Está silenciada. Adiós. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao.